La glucogenosis 5 o enfermedad de McArdle es una miopatía metabólica causada por la deficiencia de la enzima miofosforilasa. Esta deficiencia es causada por una mutación en el gen PYGM, cromosoma 11q13, de herencia autosómica recesiva. Se produce un déficit de la enzima miofosforilasa, catalizadora de la liberación de glucosa 1-fosfato, que es el primer paso del catabolismo del glucógeno. Como resultado de este, el cuerpo no puede descomponer el glucógeno en los músculos. Clínicamente se caracteriza por la intolerancia al ejercicio físico, fatigabilidad fácil, contracturas musculares dolorosas y en un 50% de los casos puede producirse mioglobinuria, rabdomiólisis y fracaso renal agudo. El diagnóstico se basa en la elevación en el contenido de glucógeno y la reducción de la actividad de la enzima en la biopsia de tejido muscular. La enfermedad de Vogt o también llamada glucogenosis tipo 1 o enfermedad de depósito de glucógeno tipo 1A es una enfermedad producida por la deficiencia de la unidad catalítica de la G6-pasa-alfa, encargada de hidrolizar la glucosa 6-fosfato en el citoplasma celular durante la gluconogénesis y la glucogenólisis. Las enfermedades de depósito del glucógeno tipo 1 son un grupo de trastornos autosómicos recesivos causados por la deficiencia del complejo glucosa 6-fosfatasa alfa. Dos enzimas están involucradas en esta alteración, las cuales son el transportador de la glucosa 6-fosfato que trastoca a este sustrato desde el citoplasma hasta el lumen del retículo endoplásmico y la unidad catalítica de la G6-pasa alfa, la que hidroliza a la G6P y constituye el paso final de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Debido al anterior, el daño de la enzima conllevará a un acúmulo de G6P en el citoplasma, que activa a vías metabólicas secundarias que la usan como sustrato. La homeostasis de la glicemia entre cada comida es responsabilidad de la G6-pasa alfa. La deficiencia de la unidad catalítica de la G6-pasa alfa causa la glucogenosis 1A y la deficiencia de la G6PT causa la glucogenosis tipo 1B. Se pueden distinguir dos subtipos clínicos en la GSD1. El subtipo 1A está producido por el déficit de la enzima G6-pasa, el cual resulta de mutaciones en el gen G6PC situado en el cromosoma 17. Este es un sistema enzimático multicomponente localizado en la membrana del retículo endoplásmico que ayuda a catalizar la reacción terminal de la glucogenólisis y la gluconogénesis, hidrolizando a G6P a glucosa y fosfato inorgánico en los hepatocitos y células renales. Supone el 80% de las glucogenosis de tipo 1. El subtipo 1B está producido por un defecto en la G6PT. Resulta de mutaciones en el gen SLC37A4 situado en el cromosoma 11. Supone el 20% de las glucogenosis de tipo 1. La enfermedad puede presentarse durante el periodo neonatal, aunque la mayoría de las veces los síntomas comienzan entre los 3 a 6 meses de edad, con hipoglucemia sin cetosis en ayunas y distensión abdominal provocada por la hepatomegalia, que es el agrandamiento del hígado, en este caso provocado por la acumulación de glucógeno. Los síntomas de hipoglucemia generalmente se presentan cuando aumenta el intervalo entre comidas. Esto puede ser cuando el bebé comienza a dormir durante toda la noche o cuando se rompen estos intervalos normales de alimentación. Generalmente los niños no tratados presentan signos característicos tales como cara y mejillas redondas, retraso en el desarrollo y crecimiento que da lugar a una baja estatura. El fenotipo clínico es similar en la tipo 1A y tipo 1B. Sin embargo, en el tipo 1B también se presenta con neutropenia y disfunción de neutrófilos, lo que puede provocar infecciones recurrentes y enfermedad inflamatoria intestinal. Las alteraciones lipídicas más frecuentemente observadas son la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia, que conducen al desarrollo de esteatosis hepática. Dado que la enzima G6-pasa también se encuentra en los riñones, se produce un acúmulo en los mismos, dando lugar a nefromegalia, pudiendo progresar a insuficiencia renal. La disfunción de los túbulos proximales conduce a acidosis tubular renal tipo 2, dado que no se reabsorbe de forma adecuada el bicarbonato, y la disfunción tubular distal se asocia con la hipercalciluria y la hipocitraturia. Entre las alteraciones hematológicas más frecuentes incluye la anemia y la disfunción plaquetaria, que dan lugar a defectos de coagulación.
Esta enfermedad es una de las glucogenosis más severas si no es diagnosticada y tratada a tiempo, debido a que tanto la glucogenólisis como la glucogenogénesis están siendo afectadas, dando lugar a una alteración en la homeostasis de la glucosa, cuya consecuencia más directa es la hipoglucemia y la acumulación de G6P. El tratamiento primordial de estos pacientes es el nutricional y debe estar enfocado en evitar periodos de ayuno mediante la ingesta frecuente de alimentos ricos en carbohidratos complejos, como el almidón de maíz crudo y el soporte con dextrosa en la noche, así como evitar la ingesta de galactosa, sacarosa y fructosa. El tratamiento farmacológico es necesario con bastante frecuencia, tanto para la prevención como para el tratamiento de complicaciones asociadas como las mencionadas anteriormente. La glucogenosis tipo 7 o enfermedad de Tarui es una enfermedad causada por mutaciones en el gen PFKM que codifica la isoenzima muscular de la PFK1, cuya función es fosforilar la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Lo que esta deficiencia genera es un bloqueo de este paso, causando la incapacidad para la obtención de energía a partir de la glucosa libre o del glucógeno. La PFK1 es clave en la regulación de glicólisis anaerobia, además de ser una enzima tetramérica compuesta por 3 subunidades, una en músculo, una en hígado y una en plaquetas. Los pacientes con esta deficiencia presentan signos clínicos como intolerancia al ejercicio muscular asociado con la hemólisis compensada, que es un aumento de bilirrubina y de reticulocitos, y además está asociada con la hiperuricemia, que es un aumento en la concentración de ácido úrico. El diagnóstico se basa en la demostración de un incremento anormal de la cantidad de glucógeno y de un déficit enzimático en el músculo. Estos pacientes no requieren una terapia específica, pero es recomendable evitar el ejercicio intenso, no comer carbohidratos antes del ejercicio, ya que provocan una disminución de ácidos grasos libres y de cuerpos cetónicos. Las características más comunes incluyen retraso del crecimiento, abdomen protuberante y hepatomegalia secundaria a la acumulación de glucógeno, intolerancia a la glucosa y galactosa, hipoglucemia en ayunas e hiperglicemia postprandial, nefropatía tubular proximal evidenciada por glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria y hipofosfatemia que conducen a características posteriores de raquitismo. Estos síntomas se manifiestan en los primeros meses de vida, con retraso en el desarrollo. Poluria y raquitismo relacionado con las pérdidas de los túbulos proximales. El abdomen prominente es el resultado de un retraso en el crecimiento y hepatoesplenomegalia, siendo evidente a comienzos de la infancia. La pubertad se retrasa. Además, la osteopenia generalizada conduce a fracturas durante la infancia y se ha descrito osteoporosis en etapas tardías de la vida. Algunos pacientes también muestran una distribución anómala del tejido graso. Ahora discutiremos si el síndrome de Fanconi-Bickel es o no una glucogenosis. Contestando rápidamente a la pregunta, no, nosotras consideramos que no lo es como tal, debido a que este síndrome es una enfermedad bien compleja que envuelve muchos síntomas y la acumulación de glucógeno, si bien es uno de esos síntomas, no, no es igual porque no se acompaña de la falla enzimática, ya sea de la síntesis de glucógeno o de la degradación del mismo, como las demás glucogenosis. Además, o sea, pues esta enfermedad tiene más que ver con el GLUT2, como mi compañera dijo anteriormente. Esta disfunción, esta mutación que hace disfuncionar al GLUT2, pues ocasiona el aumento de la concentración de glucosa 6-fosfato intracelular en el hepatocito, y pues esta glucosa 6-fosfato es un activador alostérico de la glucogenosintetasa. Entonces esto promovería la síntesis de glucógeno incluso en ayuno. Entonces pues eso no es normal, ¿no? Pero ninguna de las enzimas es la que está fallando. El que está fallando es el GLUT2, que se encarga del transporte y la captación de glucosa y galactosa.
Entonces, esta alteración del metabolismo de la galactosa y de la glucosa, aunado al patrón característico de este síndrome de la disfunción renal del túbulo proximal, separan, a nuestro parecer, a este síndrome de las demás glucogenosis conocidas. Para ampliar más este argumento que acabamos de mencionar, voy a hablar de un caso clínico totalmente resumido y pues está en la siguiente diapo. Este es el caso clínico que usaré para argumentar que este síndrome no es una glucogenosis. Es un resumen, es un resumen. Quise colocar los datos más relevantes debido a que pues en este caso se presentaron varias complicaciones que son externas al síndrome, entonces enlisté los síntomas y los datos que son relativos para esta enfermedad. La imagen de la derecha muestra al paciente de este caso clínico y voy a remarcar algunos puntos. La acumulación de glucógeno hepático, por ende la hepatomegalia, en un contexto de desnutrición es muy característica de este síndrome. Y como ya había dicho yo anteriormente, pues es contradictoria, ¿no? La síntesis y almacenamiento del glucógeno cuando pues no hay nutrientes, no hay nada, cuando en realidad se debería de estar degradando este glucógeno, pero esta falla no se debe a las enzimas ya sea de degradación o de síntesis de glucógeno, simplemente es debido a la alteración genética que está sufriendo el GLUT2. La hiperglicemia postprandial, como la que vive este paciente, que es muy extrema, con niveles normales de insulina en sangre, es también muy característica de este síndrome. Y las hipoglucemias preprandiales o en ayuno no dan manifestaciones clínicas, o sea, el paciente no le va a doler la cabeza debido a que los cuerpos cetónicos están disponibles permanentemente para el sistema nervioso central. Entonces las neuronas pues ni se dan cuenta, vaya, ¿no? En este caso, la hipoglucemia fue diagnosticada vía exámenes sanguíneos, exámenes de sangre, porque pues síntomas clínicos nunca existieron. En las glucogenosis, estas hipoglucemias sí tienen síntomas clínicos, ¿no? En el síndrome de Fanconi-Bickel, el tamaño del hígado en el momento en el que el paciente nace es normal y aumenta el tamaño durante el primer año de vida, como lo fue en el caso de este paciente que se muestra a la derecha. Y pues esta hepatomegalia puede tratarse con manejo nutricional, o sea, si bien no desaparece, pero puede disminuir. Y ahora bien, se ha demostrado por la biología molecular que hay casos de este síndrome de Fanconi-Bickel en los cuales no hay hepatomegalia. O sea, por lo que la hepatomegalia no es un dato determinante para diagnosticar este síndrome, ¿no? Porque pues puede o no darse. Y pues estos son los puntos que alimentan nuestra teoría de que este síndrome no es una glucogenosis como las otras que se mencionaron en este video. Por último, tenemos estos signos que también son característicos del síndrome de Fanconi-Bickel, como lo es el retardo en la edad ósea con respecto a la edad cronológica, la persistente glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina y que tiende a aumentar con la edad, y la acidosis metabólica, que es muy frecuente en pacientes que sufren este síndrome. Y la acidosis metabólica agrava el raquitismo, que también es un síntoma que de hecho el paciente de este caso clínico lo sufre, y este raquitismo agravado se traduce en pérdidas mayores renales de fosfatos. Y para concluir, consideramos que este síndrome de Fanconi-Bickel no es una glucogenosis, sí tiene como síntoma de los muchos que la componen
a la hepatomegalia, la acumulación de glucógeno en exceso, pero pues no es forzoso que se presente para poder diagnosticar este síndrome, entonces pues no lo es, no es una glucogenosis.